Todos hemos oído hablar de la Atlántida. Una civilización perdida, una isla poderosa, una historia que ha fascinado a la humanidad durante más de 2000 años. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Y si la Atlántida no fuera solo un mito sino algo que realmente existió? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más grandes de la historia, una historia que mezcla filosofía, arqueología, catástrofes naturales, y un secreto que quizá nunca lleguemos a descubrir del todo. La primera persona que habló de la Atlántida fue el filósofo griego Platón, alrededor del año 360 a.C. Platón escribió sobre esta civilización en dos de sus diálogos más famosos, llamados Timeo y Critia. En esos textos, describe una isla gigantesca situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, la Atlántida era una potencia increíble, rica, avanzada y temida por muchas otras civilizaciones. Sus ciudades estaban organizadas con una precisión impresionante, tenían enormes templos, canales de agua, puertos gigantescos, y una arquitectura tan avanzada que muchos se preguntan cómo era posible en una época tan antigua. En el centro de la isla se encontraba una ciudad construida en círculos concéntricos, rodeada de agua y tierra, como si fuera una especie de fortaleza natural. En el corazón de esa ciudad se levantaba el templo dedicado al dios Poseidón, el dios del mar. Edificio tan grande y tan lujoso que, según Platón, estaba cubierto de metales brillantes, incluyendo un material misterioso llamado oricalco, un metal que en la antigüedad se consideraba casi tan valioso como el oro. Las calles estaban llenas de mercados, barcos llegaban constantemente a sus puertos, y su ejército era considerado uno de los más poderosos del mundo antiguo. Durante mucho tiempo, los atlantes vivieron en prosperidad, riqueza y poder. Pero según la historia, algo empezó a cambiar. Platón cuenta que con el paso de los siglos, los habitantes de la Atlántida comenzaron a volverse arrogantes, ambiciosos y corruptos. Su enorme poder empezó a transformarse en deseo de conquista. Pronto comenzaron a expandir su imperio, intentando dominar otras tierras. Según el relato, llegaron incluso a atacar regiones del Mediterráneo, lo que provocó un enorme conflicto con otras civilizaciones antiguas. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo tan repentino, tan devastador, que cambió la historia para siempre. Platón describe que en un solo día y una sola noche, una serie de terremotos gigantescos sacudieron la isla. El suelo empezó a temblar, los edificios se derrumbaron, el mar se agitó violentamente. Y después llegó el desastre final. La Atlántida comenzó a hundirse en el océano. Ciudad tras ciudad, templo tras templo, puerto tras puerto. Todo desapareció bajo las aguas. En cuestión de horas, una de las civilizaciones más poderosas del mundo había dejado de existir. El océano cubrió lo que antes era una enorme isla. Y la Atlántida se perdió para siempre. Durante siglos, muchos pensaron que la historia era simplemente un mito. Una metáfora creada por Platón para hablar sobre la arrogancia humana y las consecuencias del exceso de poder. Pero con el paso del tiempo, algunos investigadores comenzaron a preguntarse algo inquietante. Si Platón estaba contando una historia real, basada en hechos que ocurrieron miles de años antes. Una de las teorías más famosas conecta la historia de la Atlántida con una enorme catástrofe natural ocurrida en el mar Mediterráneo. Hace aproximadamente 3600 años, la isla de Santorini, en Grecia, sufrió una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana. La explosión fue tan poderosa que destruyó gran parte de la isla, lanzó cenizas a kilómetros de altura y provocó gigantescos tsunamis que arrasaron ciudades enteras en las costas cercanas. Algunos historiadores creen que esta catástrofe pudo haber destruido parte de la civilización minoica, una cultura muy avanzada para su tiempo. Una civilización con palacios, comercio marítimo, arte sofisticado y ciudades muy desarrolladas. Exactamente el tipo de sociedad que Platón describía. Por eso muchos creen que la leyenda de la Atlántida podría ser un recuerdo distorsionado de esa tragedia, transmitido durante generaciones, hasta que finalmente llegó a oídos de Platón. Pero esta no es la única teoría. Algunos investigadores creen que la Atlántida
podría estar en el Océano Atlántico, cerca de las Azores. Otros piensan que pudo existir en el Caribe. Incluso hay quienes aseguran que sus restos podrían encontrarse bajo las arenas del desierto del Sahara, en una misteriosa formación geológica conocida como la estructura de Richat, también llamada el Ojo del Sahara. Desde el aire, esta estructura tiene una forma circular, muy parecida a la descripción que hizo Platón de la ciudad Atlante. Y eso ha despertado la curiosidad de muchos exploradores. A lo largo de los años, también se han encontrado extrañas estructuras bajo el agua en distintas partes del mundo. Ruinas sumergidas, formaciones de piedra, plataformas gigantescas. Algunas de ellas han generado debates intensos entre arqueólogos y científicos. ¿Son construcciones humanas antiguas o simples formaciones naturales? La respuesta todavía no está clara. Lo cierto es que el misterio de la Atlántida sigue vivo. Durante más de 2000 años exploradores, historiadores, aventureros y soñadores han intentado encontrarla. Han buscado en mapas antiguos, han explorado océanos, han analizado textos olvidados. Pero hasta ahora nadie ha podido demostrar con certeza dónde estaba o si realmente existió. Sin embargo, la historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. La Atlántida aparece en libros, películas, videojuegos, documentales. Es el símbolo de una civilización perdida, de un conocimiento olvidado, de un mundo que quizá desapareció demasiado pronto. Tal vez la Atlántida nunca existió. Tal vez sus ruinas siguen ocultas bajo kilómetros de agua, esperando a ser descubiertas algún día. Porque la historia nos ha demostrado algo una y otra vez. Nuestro planeta todavía guarda muchos secretos. Y algunos de ellos podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. La verdadera pregunta es, si algún día encontráramos la Atlántida, ¿estaríamos preparados para descubrir la verdad?